El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en su nombre, y como él no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a favor nuestro. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el reino, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Recordarles, el Padre Ariel se encuentra en el confesionario para aquellas personas que deseen reconciliarse con Dios. En este domingo, 26º domingo del tiempo ordinario, la Sagrada Escritura nos habla de el escándalo. ¿Qué es el escándalo? El escándalo es sacar, es un obstáculo en el camino. Yo puedo sacar a alguien del camino por una mala palabra, del camino de Dios, por un mal ejemplo, por una mala actuación. Yo puedo hacer que mi hermano se escandalice y deje de caminar por ese camino del bien. ¿Y por qué se da el escándalo? El escándalo se da porque la naturaleza humana, como ustedes habrán escuchado,
La naturaleza humana está herida, está inclinada más al mal que al bien, nos cuesta hacer el bien. De ahí nace el escándalo de ese primer pecado de nuestros padres. Un solo pecado convulsionó toda la naturaleza humana. Un pecado se llama el pecado de desobediencia, porque Dios había hecho todo a la perfección, bien ordenado, que el hombre pudiera manejar, que las cosas estuviesen sometidas al hombre, pero por ese desorden de ese primer pecado, único pecado, todo se desbarató. Dicen los santos que la creación era como una sinfonía perfecta. Si alguna vez ustedes han contemplado o han ido a presenciar una orquesta, una sinfonía, donde hay muchos elementos, pero están tan bien coordinados que la música es una. Pues así era la creación, todo perfecto. Pero como que se cortó una cuerda de esa sinfonía y descontroló toda la música. Y esa cuerda que se cortó fue ese pecado de desobediencia. Y entonces Jesús dice, fíjense que el Señor nos dice a nosotros, hablando del escándalo, que si tenemos que dejar aquellas cosas que son más útiles y más indispensables para nosotros, si hay que dejar, hay que cortar, dice Jesús. Fíjense, si tu mano es ocasión de pecado, que es un instrumento fundamental de la persona, podría haber dicho, si tu oreja es ocasión de pecado, te la corta. Bueno, me corto la oreja, no es tan importante. Pero dice Jesús, está diciendo tu mano, un instrumento fundamental para la persona humana. No es cualquier cosa que tengas que dejar, es tu mano. Pero más vale el cielo. Más vale que nosotros vayamos al cielo, que con las dos manos nos vayamos al infierno. En el Nuevo Testamento habla Jesús 19 veces del infierno. Los otros días preguntaba yo en una comunidad celebrando una misa, levante la mano, ¿quién dice que existe el infierno? Y pueden creer ustedes que nadie levantaba la mano. Y si nadie cree en el infierno. A ver, decía yo, levante la mano. ¿Quién dice que existe el diablo? Nadie levantaba la mano. O sea que tampoco existe el diablo. Tampoco existe el infierno. Entonces Jesús dice que nosotros tenemos que dejar aún aquellas cosas que son tan importantes, pero para poder llegar al cielo. ¿Cuántas veces nosotros podemos escandalizar a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer que otros se separen del buen camino? Por nuestras palabras, por nuestro obrar, por nuestro gesto. Entonces hay que cortar. Quizá yo ando con un amigo, con una amiga, que me enseñan malas cosas. En verdad lo que yo estoy haciendo es que esa persona a mí me separe del buen camino, me escandalice con sus opiniones, con sus palabras. Anoche yo les decía, muchas veces nosotros, a veces voluntariamente, a veces no sabemos, pero podemos escandalizar a nuestros hijos. Mamá te busca, dile que no estoy. Y resulta que ese niño está en la catequesis
Y en la catequesis le dicen, no mentir. ¿Cómo no mentir? Si la mamá me está diciendo que le diga que no estoy mintiendo. Vaya, dígale que yo no estoy. No, pero mamá, no puedo mentir. Eso no pasa nada. Usted dígale que yo no estoy. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy escandalizando a mi hijo o a mi hija. Estoy haciendo que ese niño que está aprendiendo por el buen camino de la ley de Dios se desvíe. O también ahí dice San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas, que todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros no es para que nos apartemos del Creador. Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros las usemos para Él, para llegar a Dios. Y por eso Jesús dice, si es necesario cortar tu mano, ese amigo, esa compañía, que yo veo que me está apartando, es un obstáculo para mi vida cristiana, porque quiero vivir mejor, porque quiero caminar por el camino de Dios, pero eso es un obstáculo para mí. Me aparta de Dios. 3 son los enemigos que nos pueden apartar de ese camino hacia Dios. 3 principalmente. Primero, el mundo es un enemigo, no el mundo físico, sino el espíritu mundano, esas cosas que yo escucho, esas palabras de doble sentido, eso que te dicen, si todo miente, tú también miente, si todos roban, tú también robas, eso se llama el espíritu mundano. El Espíritu de Dios es el de caminar por la verdad, el hacer las cosas bien, pero el espíritu mundano donde nosotros vivimos muchas veces nos invade y nos traga. ¿Y qué hace el espíritu mundano? Hace que nosotros nos apartemos. Es un obstáculo, nos escandaliza el mundo. Y entonces terminamos apartándonos del buen camino y seguimos lo que dice el mundo. Acaban de aprobar la ley en Argentina del aborto y en todos los países ya están trabajando sobre esa ley. Es matar, pues. ¿Qué otro enemigo nos puede a nosotros escandalizar? Por eso tenemos que estar alerta. Hay un segundo enemigo que se llama el demonio. El demonio nos puede apartar a nosotros del buen camino, haciéndonos creer que ya no podemos cambiar, que yo tengo ese carácter, que es imposible seguir viviendo en la vida de Jesús, porque es muy difícil. Porque no puedo no mentir, porque no puedo casarme, porque no puedo bautizar a mis hijos. El demonio trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, se adelanta, como hizo con nuestro primero padre. Come de ese fruto. Dios te está diciendo que no comas porque vas a ser como Dios. Come, prueba, mira que tus ojos se te van a abrir, vas a conocer la ciencia, vas a poder dominar todo. Eso hace el diablo todos los días con nosotros en las tentaciones. Y te lo disfraza tan bonito que nosotros caemos. Y cuando nosotros caemos en el pecado, produce lo que produce el pecado. El pecado produce tristeza. ¿No ve que ellos se escondieron? Se apartaron de Dios. Andaban ocultos.
que no nos vaya a ver Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te oculta? ¿Acaso hiciste lo que yo te prohibí? Eso hace todos los días, cada instante el diablo en nuestra mente. Si nosotros no sabemos discernir el espíritu del diablo, muchas veces nos dejamos manejar por el espíritu diabólico que obra muchas veces en cualquiera de nosotros. ¿Y qué produce? Escándalo. Porque cuando yo no mido mis palabras y largo nomás mis palabras, puedo producir escándalo a otros hermanos. Por ejemplo, la murmuración. La murmuración produce escándalo. Y otras personas que no tienen nada que ver se apartan de Dios porque escuchan esa murmuración. Y el tercer enemigo que nos puede a nosotros sacar del camino es el enemigo de la carne. 3 enemigos son fundamentales que a nosotros nos sacan del buen camino: el demonio, el mundo y la carne. Cuando decimos la carne, no hablamos de un asado, no. La carne de las pasiones, la lujuria. ¿Cuántas veces nos afecta la lujuria? Afectos desordenados a una persona, a un ser que yo veo que eso me está sacando del camino de Dios. Me está sacando, estoy destruyendo mi familia. Entonces, eso produce escándalo. Pidamos entonces a Dios para que cada uno de nosotros pueda examinarse en su vida qué cosas son aquellas que nosotros podemos producir escándalo. Y Jesús nos advierte, si hay que cortar, mejor es cortar. Mejor irnos al cielo solito que irnos al infierno con aquel afecto desordenado que ha producido, que nos ha sacado del buen camino.